nunca se repite, cada que lo escuchamos, su proceso reflexivo va marchando, en su discurso se construye permanentemente y es muy enriquecedor estarlo escuchando. A mi modo de ver es un discurso circular en el que va integrando nuevas cosas, regresando, volviendo, adelantando, y eso hace que también lo deje uno reflexionando mucho cada que lo escucha. Muchas gracias, Alfonso. Sobre todo que es un discurso muy amoroso, en el sentido de que amamos con todo, amamos con el pensamiento, con la emoción, con el cuerpo, con la conducta, estamos integrados con el otro en eso. Y a mí me hizo evocar las palabras de Maturana cuando decía que es imposible no amar a alguien después de conocerlo. Es ese conocimiento amoroso precisamente, creo que es el llamado que nos hace Alfonso. Entonces pues está abierta la mesa para los comentarios. Gracias. Alfonso, bueno, sobra decir esa reflexión me parece lo más importante en estas nuevas generaciones de psiquiatras, nos hagas pensar y reflexionar. Grandes pensadores nos dicen somos responsables de lo que sucede en nuestra época, y Pedro Gómez Valderrama y otros pensadores plantearon que estábamos viviendo el siglo XX, el siglo estúpido. El siglo XXI es diferente. Indiscutiblemente que tenemos un pensamiento colonizado, nos lo dijo Nietzsche hace mucho tiempo, buscamos amos y buscamos que otros piensen por nosotros. Los psiquiatras actuales están enfrentando un mundo que llamaban los griegos de la apariencia versus la verdad. Tú estás enfrentando, después de todo este drama del proceso de paz, lo que se llama la posverdad. La posverdad, como dicen los analistas y los pensadores ahora, es la mentira. En esa contradicción de la apariencia y la verdad, entonces nos estás mostrando cómo las nuevas generaciones tienen una cantidad de desafíos, sociedades deseantes, sociedades líquidas, donde vivimos en la incertidumbre que no sabemos si somos o seremos o nos construimos, eso es lo que nos dicen. Existe la psiquiatría de la felicidad, los medicamentos en el mundo de la ciencia tradicional están inventando, por supuesto, medicamentos que nos blanqueen, que nos hagan preguntarnos, sobre todo los psiquiatras, qué es lo que está pasando en este mundo. Citaste a Hannah Arendt, maravilloso. Estamos en esa apariencia y en la banalidad del mal. Vivimos en ese mundo del mal donde parece ser que se volvió un mundo inmundo, ya no es un mundo. Depende de nosotros que lo volvamos un mundo. Tenemos el pensamiento colonizado, claramente, pero la salvación está en el mestizaje, lo dijiste, y tenemos que sentirnos orgullosos de ser mestizos, de ser diferentes, de no estar uniformados. A eso nos convocas y a eso convocas a esta juventud pensante. Y entonces ahora Hannah Arendt nos plantea un pensamiento importantísimo. Esa época del colonialismo era la época de los imperios, ahora es la época del imperialismo, donde tú vales si tienes y si no, no existes, y ya no existen la predominancia de los países ni de los capitales, existen los grupos anónimos que manejan esa productividad y el dinero para ponerle precio al ser humano. Nuevamente, mil gracias, maravilloso. Gracias. Buenas tardes. Primero quería un poco manifestar mi sorpresa frente al tema que trataste. Yo nunca vengo acá, no soy, digamos, asidua. Perdón, no se oye. Perdón. Y me sorprendió, digamos, que desde la psiquiatría se hablara de Frantz Fanon, porque parte de la propuesta de Fanon precisamente, digamos, es, o lo que nos da es precisamente ver cómo la raza o el género o la locura son construidas socialmente y no son algo biológico como normalmente se cree. Entonces me llamó un poco la atención que precisamente como psiquiatras ustedes mismos se preguntaran sobre ese poder que tienen desde el saber institucionalizado que ustedes ejercen.
Desde eso tengo una pregunta y es, desde esa propuesta mestiza, ¿qué tan avanzada está en Colombia? Es decir, dentro del grupo, más bien dentro del campo médico, es una propuesta que muchos aceptan o es un pequeño grupo, porque digamos como paciente me parece interesante, pero por mi experiencia lo que veo es que realmente son muy pocos los que realmente están preocupados por eso. Entonces mi pregunta concreta es esa: ¿en Colombia sí se está pensando realmente en eso o solo un pequeño grupo de personas que hasta ahora se lo están preguntando? ¿Alguna otra pregunta? Voy aprovechando para opinar sobre esto y lo anterior también. El lunes y martes estuve en Cali. Allá se celebraba la Semana de la Salud Mental. La Universidad Libre, que tiene un programa de posgrado en psiquiatría con enfoque de salud mental comunitaria, se hace mucho estas preguntas. Pero fue difícil que ellos tuvieran registro calificado para que los dejaran operar, porque decían que era una propuesta un poco fundamentada. Y en este momento tiene un trabajo muy grande que está rescatando cosas que se hacían hace 40, 50 años con Javier León, ¿sí? Valle siempre ha tenido una fama de trabajar mucho con modelos comunitarios en salud mental y entender los contextos y aprovecharlos para la recuperación de las personas y la integración social, mantenerla ahí. Entonces creo que siempre ha corrido, dijimos acá, esos son pensamientos, saberes menores, que dirían los sociólogos, ¿no? Pero ahí han estado, ¿sí? Noto que te hace mucho sentido eso del saber, los saberes menores, un concepto que es bien interesante explotar. Igual vale para las víctimas, decía, para los grupos de diversidad sexual, para los enfermos mentales, etc. Y pues ahí se va, ¿cierto? Digamos que la idea es que los saberes menores no se vuelvan hegemónicos en un momento dado, sino que se declaren las tensiones y se haga conciencia de ello. Creo que yo me daría por bien servido si vemos que, como dice el doctor, quienes están en formación se hagan estas preguntas y tengan procesos crecientes de conciencia que no es solamente cognitiva, sino de su presencia. ¿Cómo juego yo acá? No solamente desde la disciplina, sino también como ser humano, como ciudadano, cuando tengo a otro enfrente, ¿sí? Que es diferente pero muy similar a mí. Eso por un lado. Por otro lado, creo que algo que no nos deja potencializar aún más este tipo de transformaciones es lo que decía el doctor respecto a la fortaleza o la presión muy efectiva que se tiene sobre qué desear, qué es lo que yo deseo como psiquiatra o como profesional de la salud mental en general. Es mi visión de cómo estaría yo más exitoso, ¿sí? Porque ya conozco cuántos países, yo he viajado, o sí, porque ya compré la vivienda, todo aquello que nosotros, incluso quien les habla, desea, ¿no? Yo ahorita deseo tener mucho capital para pagarle a mi nieta a la universidad, ya estoy pensando en 30 años, ¿cierto? Entonces yo también deseo, soy un sujeto deseante, pero el deseo a veces es la trampa que no lo deja a uno estar en libertad. Y la otra, aparte de esa expresión del consumo y del deseo y de imaginar que mi deseo es natural y es original de mí, cuando en realidad lo estoy copiando de un modelo que tengo idealizado, el otro eje de esta performación del yo contemporáneo y del yo de los que hacemos acciones en salud mental es el miedo. Con frecuencia pensamos en que no hay un evento que no podamos patrocinar que no sea porque nos pagan. Yo ya no me pago tal cosa, pero como así, cambiar esas prácticas, por ejemplo, en la asociación ha sido muy difícil, ¿sí? Es decir, ahora sí tengo que empezar a pagar, ya no nos están financiando tan fácil. Tengo que tener cuidado qué recibo, qué no recibo, cuáles son los conflictos de intereses en los que caigo. Y eso es creciente. Y es creciente esa transformación gracias precisamente a los grupos de jóvenes que nos hacen preguntas sobre esas inconsistencias o incoherencias de nuestra práctica, pero también gracias a que, y ahí
tomó a Fanon, pero también tomó a Martín Baró, o tomó a muchos otros autores, incluso de Chile, de procesos post-conflicto, que dirían lo más destruido después de la guerra son las organizaciones. Entonces, cuando yo veo que gastamos un año para crear un Consejo de Salud Mental, que por la ley está exigido, digamos, por la ley de salud mental, y ese año, más o menos 6 meses, se gastaron en identificar los referentes, cuál es el interlocutor acá de las asociaciones de pacientes, de usuarios, de las diferentes patologías, y ve uno que están bastante embrionarios los procesos de organización. Cuando eso sea más poderoso, seguramente la presión nos va a llevar a cambiar nuestras prácticas mucho más rápidamente. Pensaba yo que si los saberes menores se hacen dominantes, pierden su sentido, ¿no? Pierden el potencial liberador. Total. Que me hace pensar en algo que tú mencionaste, y es la diferencia entre independencia y liberación. Sí. Pasa con algunos adolescentes también. Bueno, profe, muchas gracias. Siempre como que nos hace pensar. Yo me quedé con un término, bueno, una idea que usted nos deja al final, que es acerca del buen vivir. Y de pronto va a ser una pregunta un poco grande, pero sí quisiera que nos puntualice, que ampliara un poco qué es el buen vivir desde donde usted nos lo habla, porque me parece que es clave que en una casa como esta que formamos psiquiatras podamos ir teniendo eso en la cabeza del buen vivir y de la salud mental, más allá de la psiquiatría, ¿no? Más allá solo de formar psiquiatras, sino ir pensando en la salud mental y en el buen vivir. Me parece una cosa súper contemporánea, como usted ahorita decía. Este año, por ahí en marzo, en psiquiatría.com leí un trabajo que ganó un premio, un trabajo español sobre el buen vivir en pacientes con esquizofrenia en España. Y les preguntaban eso, ¿sí? ¿Qué es lo que usted desea? O sea, ¿cómo entendería usted que está mejor? Y todo el mundo esperaba que dijeran medicamentos de mejor calidad, que me den los medicamentos al menos, que me atiendan oportunamente. Y sabe que no, lo que dijeron era, yo quisiera tener pareja, poder querer y ser querido por alguien. Y quisiera poder, en mi condición de esquizofrénico y todo, tener acceso al trabajo. Cuando yo tengo una platica, yo puedo invitar a la novia a cine, etc. Sí, es más fácil, ¿cierto? Vivir. Entonces, el buen vivir implicaría hacerse preguntas que el Dalai Lama también se hizo cuando se encontró con un psiquiatra. Creo que ese libro se llama El arte de vivir. Bueno, y entonces lo primero que dice al psiquiatra es: usted se ha dedicado a quitar síntomas, a curar, tratar personas que alguna vez se preocupa por si están felices. ¿Sí? Entonces es ir un poquito más allá, y por eso hablaba de la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno ya no se imagina el síntoma, sino cómo vive esta persona, en qué entornos, qué respuestas hay, qué lo hace recaer o qué ahuyenta la mala magia y hace que esté manteniéndose sano por muchos años. Uno siempre hace esas preguntas sobre la felicidad, sobre el bienestar. Con los residentes estamos revisando últimamente una cosa que se llama el Informe Mundial de Felicidad, que no es ese que nos dice que Colombia es el país más feliz del mundo, no es ese, que es un barómetro ahí que se saca cada ratico. Es un estudio muy serio que se hace desde el Foro Económico Mundial, se empezó a hacer, y que empezó en Bután, cuando en la Constitución de Bután decidieron que el deber de los ciudadanos y el derecho era a ser felices. Y entonces empiezan a haber otras variables. Un indicador clave, que además se me olvidó mencionar, Fanon al final también de sus días dice: hay que darle la palabra al obrero, al campesino, al político y a la mujer. Ese es otro grupo minoritario, así sea mayoría. ¿Sí? La perspectiva feminista ayuda mucho a lo creativo, no solamente de manera estética, sino a propuestas innovadoras de cómo convivir. ¿Sí? Y un indicador de felicidad o de bienestar de suma camaña sería mujeres con mejores niveles de escolaridad, mujeres con mayores proporciones de participación política, mujeres en el ambiente laboral, pero no a costa de la doble jornada,
sino también hombres que están más comprometidos en el hogar, pero también colectivos que cuidan de los niños, que no solamente son del hombre o de la mujer, sino son nuestros, ¿sí? Y entonces todas esas prácticas cuando se dan en una comunidad generan mucho bienestar. El ejemplo típico, y por eso no es Colombia el país más feliz del mundo, cuando se establecen esos indicadores son países como Islandia, los países nórdicos los que se destacan, que tienen esas prácticas y que no ponen a los niños a estudiar a las 5 de la mañana, ¿sí? Pero empiezan tardecito y al principio los ponen a jugar y a generar unas capacidades, no voy a decir competencias, unas capacidades de amar, de jugar, de soñar, de protestar, de tener cualidades artísticas, todo aquello que en el pensum vale poco actualmente. Hablar de felicidad es complejo. Yo creo que eso es lo que nos asusta muchas veces y hace que nos refugiemos en el DSM-5 y le demos como estatus de verdad, como tú decías. Es un constructo fácil, sencillo, que nos da un discurso con el que nos movemos en todo este ámbito tan pantanoso. Enfrentar el reto ya de hablar de felicidad y no de control de síntomas es una tarea. Importa mucho de confesar que pues, yo también uso el DSM-5, también puedo caer en prácticas patriarcales, en mi estructura familiar, en mis relaciones cotidianas con los pacientes y que me toca luchar diariamente con eso, ¿sí? Con los colegas, con las relaciones en general, con el taxista, con ese que ya no quiero darme golpes, ¿sí? Es bien difícil cuando se privilegian esas otras cosas como verdades inamovibles. Creo que ya nos podemos ir a almorzar, los platos latinoamericanos que son